Vamos a hablar con una persona que habla cada tanto con nosotros, por suerte, y es el secretario de Relaciones Parlamentarias e Institucionales y con la sociedad civil de Jefatura de Gabinete de Ministros, y que está a cargo de Santiago Cafiero, y él es el dirigente político Fernando Chiro Navarro. ¿Qué tal, Fernando? Buen día. Marcelo Aymar te saluda. ¿Cómo estás? Buen día, un gusto, ¿cómo te va? Bien, bueno, nada, tratando de entender Venezuela y bueno, que es tan complejo, ¿no? Bueno, y tratando de hablar de eso que le pasa con ese ejemplo de ese primer chavismo que podía refinar en algún momento su propio petróleo y bueno, y ese desgaste y ese bloqueo externo termina en una realidad en donde hoy si los venezolanos quieren tener gasolina en sus autos, tienen que venir buques petroleros iraníes. Bueno, es muy complejo analizar Venezuela, pero me parece que nosotros como periodistas tenemos que sí darle cara y no obviar ciertos temas y dejar en cierta claridad algunas cuestiones. En base a eso, y no te quiero meter con el tema de Venezuela, Fernando, sino más bien la consulta principal y por la cual nos interesa conversar unos minutos es: el problema es político en la República Argentina. La excusa de los sectores de poder y de esmerilamiento tiene que ver con lo económico. Ese es nuestro punto de vista. O sea, me parece que acá hay un problema político que en definitiva es tratar que les cuesta mucho comprender que Alberto Fernández no va a romper con Cristina Fernández y que evidentemente estas políticas de ampliación de derechos y de mayor distribución de la riqueza a los sectores concentrados de la República Argentina en lo económico les cuesta mucho saber que vamos para ese lugar sí o sí. ¿Vos lo vivís de esta manera? ¿Qué apreciaciones nos podés dar sobre este momento y estas últimas semanas en cuanto a la administración de Alberto Fernández? Primero hay un presidente que está gobernando con firmeza, con mucha tranquilidad, que ha privilegiado en las últimas semanas, como es su estilo, como es su historia, hablar, escuchar, dialogar y consensuar con todos los sectores de la vida pública política, la vida pública institucional y también los poderes fácticos, los poderes económicos, las reuniones con empresarios. Se comentó días atrás una reunión con los máximos representantes de Techín, incluido el propio señor Roca, la presencia en Iberia, la necesidad de estar en contacto permanente y gobernar con los gobernadores, pensando en la Argentina federal. Todo esto en el marco de un proceso político muy grave, mundial, la crisis más grave de 1945, desde que finalizó la Segunda Guerra Mundial hasta la fecha en todo el mundo. La crisis es política, es económica, es sanitaria, tiene todo tipo de bemoles y características, y Argentina no es la excepción, con el agravante que Argentina tiene una crisis estructural que nace ya por el 76, de la cual crisis económica y también política, de la cual nunca nos recuperamos, y que los últimos 4 años de Macri han agravado considerablemente, y ese es el país que heredamos en emergencia el 10 de diciembre del año pasado. La pandemia termina de hundir esa realidad económica y social, y el gobierno y el Estado, bajo la conducción de Alberto Fernández y todo su equipo, trabajando para paliar, para atenuar, para curar las heridas, todo el daño que hace esta pandemia y esta crisis económica, buscando cuidar los trabajos con ATP, tratando de apuntalar la situación de millones de hermanos que están muy mal con el IFE. Sabemos que 10.000 pesos no es una cifra que le permite a uno llegar a fin de mes, pero es un paliativo importante con un gran esfuerzo de los recursos públicos, pensando cómo se sale de la crisis a partir del trabajo y ya realizando acciones muy concretas de obra pública, además de todo lo que se hizo en temas sanitarios, la construcción de hospitales, pensando el tema energético, por eso el plan gas. Fernando, el año que viene hay elecciones parlamentarias, tanto vos como yo sabemos que en la Cámara Alta, en el Senado, como en la Cámara de Diputados, Juntos por el Cambio tiene que revalidar una elección que fue muy buena, que fue la del 2017, en gran medida. Los porcentajes tienen que hacer una buena elección porque aquella elección fue buena, y lo que yo veo es que están enfrascados en una lógica que nosotros decimos acá con asiduidad en este programa, que me parece que la oposición es el momento de contraponer a la administración de Alberto Fernández con ideas políticas y no ir corriendo atrás de titulares de grandes medios de comunicación, la Clarín, Nación. Bueno, ya sabemos cuál es el juego de fracking periodístico que hacen permanentemente estos medios y algunos canales de televisión y eso. Ahora, ¿por qué crees que no tienen la lucidez? Y te lo digo más que nada como dirigente político que siempre propugnó a la unión. ¿Por qué crees que están
tomando un camino tan equivocado, en donde no hay propuesta de idea, o tal vez crees que ellos en definitiva se han dado cuenta que el camino exitoso invariablemente para el pueblo argentino es el de la distribución de la riqueza y no tienen discurso. Hay un sector de la oposición, el macrismo fanático, que está exacerbado y que no tiene rumbo. Hay otro sector de la oposición que yo lo veo más permeable al diálogo, a buscar acuerdos. Y también el oficialismo tiene un debate pendiente. Yo quería terminar, porque fue muy extenso y pido disculpas, porque no es una conferencia, es una charla de radio. No, no hay problema, que, Fernando, todo que la bien. crisis política tiene que ver también con que Argentina no tiene un modelo definido. Mm. En el propio frente de todos no tenemos que tener la inteligencia de reconocer que nos falta debatir y discutir cuestiones vinculadas a la política exterior, vinculadas a cómo se crece, si el consumo es un instrumento adecuado o hay que generar trabajo, si no está agotado la etapa de los planes sociales, qué relación tenemos con el campo, cómo nos relacionamos con la industria del conocimiento. Cuestiones que tendremos que ir debatiendo y en la medida que el frente de todos tenga un acuerdo y que luego unitariamente lo podamos invocar buscando consenso en otros actores, pymes, organizaciones sociales, gremios, sectores de universidad, intelectuales, poder sentarnos para plantear un acuerdo político, económico y social con esos grupos de poder que quieren todo. Pero que si quieren todo se quedan sin país, porque así como el neoliberalismo quiso construir una Argentina sin pueblo, nosotros tampoco podemos construir una Argentina sin sectores de la economía, por más que nos caigan más o menos simpáticos o que desconfiemos de ellos. Si queremos ser una Argentina viable, que en 10 años tenga un dígito de pobres. Pero para eso tenemos que ir conformando ese programa. Por eso yo reivindico el rol de Alberto Fernández, que en un momento de urgencia, de enojos, de fanatismo, de gritos, uno mismo a veces exagera, lee cosas, escucha cosas, o acciones que realmente te indignan, no ser el espejo de eso, no perder la tranquilidad y entender que lo que está en juego es el destino de Argentina de cada 3 o 4 décadas, más allá de la elección del año que viene, y que tenemos una gran oportunidad de encauzar una Argentina que sea justa, repito, que tenga un dígito de pobres en 10 años, que sea más equitativa y que todos los sectores de la sociedad puedan tener un futuro certero, previsible, y que eso implica tirar por la borda a grandes empresas de las cuales desconfiamos y generalmente han jugado en función de sus intereses. Que piense, como pasa en otras partes del mundo, que tiene que ser parte de un todo. Entonces ese es el desafío. Y lo estamos construyendo en la pandemia y en una transición muy acelerada. Me parece que también hay cuestiones semánticas, ¿no? Y con esto finalizo porque estamos casi terminando el programa. Y cuando digo cuestiones semánticas lo digo desde un costado periodístico, en donde todos sabemos, y ayer estaba escuchando a Martín Guzmán, que dio un par de entrevistas, estuvo acá en esta radio ayer, y él hablaba de medidas de corto y mediano plazo, y en realidad están todo el día machaca y dale que te dale con el plan, cuando todos tenemos más que claro cuál es el plan. El plan es estas cosas que vos estás describiendo y que le quieren decir que no es el plan, cuando en realidad parece que terminamos discutiendo si por qué no dice plan y dice medidas. Bueno, evidentemente estamos empantanados con algunos sectores desde hace bastante tiempo, cuando en definitiva también el espejo tiene que ver con que hay grandes partes de la sociedad de la República Argentina que no entiende que una pandemia es una cuestión colectiva y que se sale colectivamente y no de forma individual. Decime en un minutito, cerrame un poco esto con un pensamiento final, porque estoy casi yéndome de este programa. Sí, te pido disculpas porque ustedes me llamaron antes y yo no podía. No, no hay problema, Fernando, es así, no hay ningún tipo de problema. A mí me parece que Argentina no tiene otro destino que conformar un gran acuerdo con todos los actores, incluso aquellos que parecen que no tienen ninguna voluntad de acordar con el sistema institucional ni con los sectores populares. Pero depende de nosotros, de que la mayoría que podemos construir en términos electorales también la ampliemos social y económicamente con otros actores, las pymes, por ejemplo, que lo hagamos protagonistas y que tengamos la oreja mucho más cerca de la realidad que del palacio, que tengamos mucho más en la calle que en la rosca, que la política ha perdido territorio. En la medida que no recuperemos territorio en cuanto a escuchar, aprender y a que el pueblo sea parte de este proceso, va a ser difícil tener una acumulación que nos permita acordar una Argentina viable, justa y subordinada al bien común. Ese es el desafío. Yo, ¿por qué confío en Alberto Fernández? Porque lo veo tranquilo, sensible ante la pobreza, ante el dolor de los frágiles, de los débiles, y porque lo veo tranquilo en un momento de caos, donde muchos quieren, como vos decís, se bombardean con los medios, que el dólar, que esto, que aquello, todo tipo de rumores en ese microclima. Pero ese es el microclima de
1 millón, 1,500,000, 500,000, no sé cuántos somos los Sí, que estamos en este sí. tupper de la política. Claro. La sociedad está en otra lógica y todos los días, toda audiencia le pone el pecho a la Argentina, puede compartir o no lo que yo digo, puede simpatizar o no con Alberto, pero le pone el pecho para salir adelante. Bueno, si tomamos ese ejemplo y aprendemos que el pueblo está para más, la clase dirigente va a encontrar el camino y va a poder encontrar un acuerdo, repito, no para institucionalizar la pobreza, no para institucionalizar la injusticia, sino para resolver la injusticia y la pobreza en una Argentina más equitativa, menos concentrada, más nacional, que es lo que no hemos podido hacer en las últimas décadas. Muchísimas gracias, Fernando. Te mando un abrazo y bueno, te hiciste unos minutos al final, así que te lo agradecemos. Buen fin de semana y estaremos hablando de futuro. Como agradecido siempre. Soy yo, saludo para tu equipo y para tu audiencia, buen fin de semana. Gracias, Fernando, buen fin de semana para vos. Quien estaba hablando con nosotros era Fernando El Chiro Navarro, actual secretario de Relaciones Parlamentarias e Institucionales y con la Sociedad Civil de la Jefatura de Gabinete de Ministros.